Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a mis estudiantes del Colegio Narváez. En esta clase vamos a hablar sobre promedios. Los promedios, tal como se han abordado en el impreso que les hice llegar, son medidas de tendencia central de un conjunto de datos. Es decir, lo que se procurará es encontrar una cantidad que sea representativa de un conjunto de datos. Existen tres tipos de promedio, que son los que se incluyen en el tema que se ha dado por escrito. Está la media aritmética, conocida básicamente como promedio simple o simplemente promedio, la media geométrica y la media armónica. Los tres, cada uno de ellos tiene formas distintas de calcularse. Y eso es lo que vamos a ver hoy día básicamente, y por supuesto vamos a ver también algunos ejemplos básicos que les sirvan como guía. Con respecto a la media aritmética es lo que nosotros llamamos simplemente promedio. Es la manera, por ejemplo, en la que los maestros promediamos las notas de los estudiantes. ¿Cómo sacas el promedio de tus notas? En esta fórmula se explica. La media aritmética, que se representa con este símbolo, no es más que la sumatoria de los datos, de los x sub i, entre la cantidad de datos. Me explico con un ejemplo. Imagínate que tú tienes estas 4 notas de matemática. Pues entonces, para sacar la media aritmética de este conjunto de datos, lo que deberás hacer básicamente es sumar esos datos, y esa suma, esto de aquí representa la sumatoria que está aquí arriba, y eso dividirlo entre la cantidad de datos que tienes. En este caso tienes 4 calificaciones, 1, 2, 3, 4, lo divides entre 4. Pues hacemos la suma. 11 más 8 es 19, 19 más 13 es 32, y 32 más 16 es 48, entonces esta suma saldrá 48, y lo dividimos esto entre 4. Obviamente sabemos que esto sale 12. Quiere decir que 12 es el promedio o media aritmética de estas 4 calificaciones. Con estas 4 calificaciones apruebas a la justas. Con respecto a la media geométrica, que la vamos a representar como mg, según esta fórmula, la media geométrica es el producto de los datos que tienes. En este caso estoy aquí representando el producto de n datos. X sub 1, primer dato, segundo dato, tercer dato, dato enésimo. Se multiplican todos, y a ese producto tú le extraes la raíz enésima. Por ejemplo, si fueran 5 datos sería una raíz quinta. Si fueran 10 datos sería una raíz décima. Si fueran solo 2 datos sería una raíz cuadrada. Por eso es que este valor coincide con este. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 4 datos. Los números 3, 8, 12 y 54. Si me piden hallar la media geométrica de ellos, pues entonces lo que yo voy a hacer, según la fórmula, es que estos son los datos, este sería x1, x2, x3, x4. Simplemente los multiplico, y a ese producto yo le voy a extraer la raíz enésima, pero aquí n vale 4, pues son 4 datos, le sacaré la raíz cuarta. Aquí vale aplicar un poquito de habilidad operativa, porque, bueno, yo podría multiplicar todo esto y extraer la raíz cuarta, pero tal vez trabajando con potencias es más fácil la reducción. Aquí 3, bueno, es el factor primo, pero aquí 8 se puede escribir como 2 al cubo, 12 se puede escribir como 4 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3, y 54 se puede escribir como 9 por 6, o también 27 por 2, es decir, sería 3 al cubo, que es 27 por 2. Si te das cuenta, aquí nosotros tenemos algunas potencias de la misma base, podemos esto reducirlo. Obviamente esto continúa aquí siendo raíz cuarta, y entonces nosotros podemos reducir. Por ejemplo, 3, mira, 3 por 3 sería 3 al cuadrado
por 3 al cubo, 3 a la quinta, por, y aquí tenemos 2 al cubo por 2 al cuadrado, sería 2 a la quinta, por 2 sería por 2 a la sexta. Ahí tendríamos nosotros raíz cuarta. Entonces, como lo que nos interesa es extraer raíz cuarta, tendríamos nosotros 3 por 2, y que nos quedaría dentro de la raíz, tendríamos nosotros 3 a la cuarta, sería 3 por 2 al cuadrado. Tendríamos 6, raíz 4 por 3, 12. Raíz cuarta, por supuesto, raíz cuarta. Raíz cuarta. Entonces aquí tendríamos nosotros que la media geométrica de esos 4 numerales es 6 por la raíz cuarta de 12. Bueno, que no la podemos reducir más. Y quedaría así. 6 raíz cuarta de 12. No te olvides entonces de que así se extrae la media. Con respecto a la media armónica, es otra forma de obtener una medida de tendencia central. Es un promedio que se extrae de otra manera. Hay que entender la fórmula y la definición sobre todo. La definición dice que la media armónica de un conjunto de números no es otra cosa que la inversa del promedio de las inversas de esos números. Y cuando digo promedio en esta definición me refiero a la media aritmética. En otras palabras, es la inversa de la media aritmética de las inversas de este conjunto de números. A ver, explicamos. Si yo tengo un conjunto de datos, x1, x2, x3, hasta xn, lo que voy a hacer es invertir a los valores. Los invierto. Luego, a esos valores invertidos los sumo. Entonces acá yo tengo la sumatoria de los valores invertidos. Y luego a esa sumatoria la divido entre n, que es la cantidad de datos. Es decir, ahí yo estoy hallando el promedio aritmético de las inversas. Y luego a ese resultado final lo invierto. Me explico. Imaginémonos que tenemos los números 2 y 4. 2 y 4. Si a mí me piden hallar la media armónica de 2 y 4, el primer paso será invertir los valores. ¿Cuál es el inverso de 2? Un medio. ¿Cuál es el inverso de 4? Un cuarto. Entonces ahí tengo los valores invertidos. Luego esos valores invertidos los voy a promediar. Es decir, sumo esos dos valores y a ese resultado lo divido entre 2. Ahí yo estaría aplicando todo esto, que es sacar promedio de las inversas. Hacemos esta suma, obviamente, la suma de un medio más un cuarto, homogenizando. Homogenizando, un medio es lo mismo que 2 cuartos más un cuarto son 3 cuartos. Esa sería la suma. Y esto entre 2. Aplicando lo que es fracción de fracciones, o doble C como le llaman algunos, este resultado sería 3 por 1, 3 octavos. Ese sería el resultado, ojo, pero el resultado de lo que está aquí adentro del paréntesis. Finalmente, ese resultado hay que invertirlo. Este exponente menos 1 significa invertir. Entonces, este resultado, al invertirlo, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer este cálculo, pero al final lo vamos a invertir. El inverso, pues, de 3 octavos es 8 tercios. Y este sería la media armónica de 2 y de 4. La media armónica de 2 y 4 es 8 tercios. Bastante sencillo. A manera de ejemplo, vamos a trabajar con este par de números, 9 y 16, y vamos a hallar, en primer lugar, su media aritmética. La media aritmética de 9 y 16, según hemos visto, no es otra cosa que la suma de 9 y 16 dividido entre 2, porque es la cantidad de números. Bueno, 9 más 16 es obviamente 25, y 25 entre 2 es 12.5. Es decir, estos dos números tienen como media aritmética a 12,5. Si lo que quiero ahora es hallar su media geométrica, pues la media geométrica de estos dos numerales será simplemente el producto de ellos, raíz cuadrada. No la pongo porque se entiende que es cuadrada, porque son dos cantidades. Y entonces aquí yo puedo expresar a 9 como 3 al cuadrado, a 16 como 4 al cuadrado, y la raíz cuadrada es exacta y es simplemente 3 por 4, es decir, 12.
tenemos el valor de la media aritmética y la media geométrica. Ahora, si queremos hallar la media armónica de ese par de números, ¿qué hacemos primero? Pues los invertimos. Tenemos un noveno y sumamos con el inverso del segundo para dividirlo entre 2. Hasta aquí estamos hallando el promedio de las inversas. Pero sabemos que eso lo vamos a tener que invertir al final. Muy bien, y aquí lo que tenemos que hacer básicamente es trabajar con el mínimo común múltiplo, ¿no? En este caso, como son números primos entre sí, el mínimo común múltiplo será el producto de 16 por 9. 9 por 6, 54, llevo 5, 9 por 9 y 5, 14, tendremos 144. Entonces, aquí será 144, 144 entre 9 es 16, más 144 entre 16 es 9, y todo esto sobre 2, y obviamente todo esto a la menos 1. Aquí tendremos 25 sobre 144 sobre 2, y aquí no se olviden que por fracción de fracciones puedo añadir esto. Claro que todo esto está a la menos 1. Me falta un poquito de espacio, así que voy a proceder jalando todo esto. Después arriba, porque voy a poner una conclusión. Y acá tenemos, a ver, será 25 sobre 288. ¿Verdad? Pero a la menos 1. De esta manera, la media armónica de este par de números será 288 sobre 25. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es invertir esta fracción. No se olviden que está elevado a la menos 1, lo he invertido, y esa es la media armónica de ese par de números. Vamos a sacar un par de conclusiones de los resultados obtenidos. Hace un momento vimos que de este par de números, su media aritmética es 12,5, su media geométrica es 12, y bueno, su media armónica nos salió 288 sobre 25, que haciendo la respectiva división, lo podemos expresar como 11 enteros con 13 sobre 25. Si tenemos que hacer una comparación, se pueden dar cuenta de algo. De un par de datos existe un orden. ¿Quién es mayor? La media aritmética. ¿Quién es menor? La media armónica, siendo el valor intermedio la media geométrica. Así que yo puedo generalizar y decir que para un par de datos, y ustedes pueden después comprobarlo con otro par de datos, generalizando, la media aritmética es mayor que la media geométrica, y a su vez esta es mayor que la media armónica. Esto se cumple para un par de datos. Además, algo interesante. Miren, la media aritmética 12,5 salió a partir de 25 medios, ¿verdad? Muy bien. Y esto ya sabemos que es 288 sobre 25. Bien, quiero que presten atención en esta parte. Aquí en esta parte. Aquí he puesto la media geométrica. Aquí está la media aritmética. Y esta es la media armónica. Quiero que observen qué pasa si yo multiplico. Esto es lo que es la media aritmética. Esta es la media armónica. ¿Qué pasa si multiplico yo la media aritmética por la media armónica? Mírenme lo que pasa. Aquí se simplifica 25 y me queda 288 entre 2, que es 144. ¿Y qué relación tiene 144 con 12? Es el cuadrado, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, y 12 como es la media geométrica, ya se estarán dando cuenta de algo, ¿no? Se cumple que si yo a esto le saco la raíz cuadrada, me sale esto. Es decir, para un par de datos se cumple siempre esto. Ojo, para un par de datos se cumple esto. Que la media geométrica no es otra cosa que la raíz cuadrada del producto de la media aritmética por la media armónica. O en otras palabras, también se puede decir lo siguiente, porque esto también se expresa en los textos de esta manera, que es una relación equivalente. La media geométrica elevada al cuadrado es igual a la media aritmética multiplicada por la media armónica. Pero esto se cumple para un par de datos, o sea, solamente cuando tenemos una pareja de valores. Vamos a ver un problema. El promedio aritmético de 3 números es 6 y de otros 2 números es 16. Hallar el promedio aritmético de los 5 números. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Primero entendamos de qué trata este problema. Tenemos dos grupos de números. El primer grupo consta de 3 números y el otro grupo de 2 números. En total, en un grupo hay 3, en otro grupo hay 2, en total hay 5 números, pero vamos a trabajarlos por separado, ya que con respecto al primer grupo nos dan su promedio aritmético, que es 6. O sea, tengo 3 números desconocidos que su promedio es 6 y otros 2 números desconocidos que su promedio es 16. ¿Cómo puedo hallar el promedio aritmético de los 5 números? Es muy sencillo, miren. Si yo quiero hallar el promedio aritmético de los 5 números, esto será la suma de los 5 números dividido entre 5. Pero yo no tengo la suma de los 5 números. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hallar la suma de los 3 primeros y luego la suma de los otros 2. ¿Cómo? Aplicando esta misma expresión, pero para cada grupo. Primero me dicen que el promedio aritmético de los 3 números es 6. Es 6. Pero ¿qué cosa es el promedio aritmético de 3 números? El promedio aritmético de 3 números es la suma de los 3 números entre 3. Y eso es 6. De aquí sale que la suma de esos 3 números es 18. La suma de esos 3 números es 18. Realmente a mí no me interesa saber cuáles son los números, sino lo que me interesa es saber su suma. Muy bien, tengo el valor de la suma de los 3. ¿Y cómo hallo el valor de la suma de los otros 2? Muy simple. Me están diciendo que los otros 2 tienen por media aritmética 16. Es decir, la media aritmética de los otros 2 números es 16. ¿Eso qué significa? Que la suma de esos 2 números dividido entre 2 es 16. Es decir, que la suma de esos 2 números es 2 por 16, 32. Entonces fíjense ustedes, ya tengo la suma de los 3 primeros y tengo la suma de los otros 2. Entonces si quiero hallar la suma de los 5, simplemente será esta suma más esta suma. 18 más 32 y todo esto dividido entre 5. ¿Y cuánto es 18 más 32? 18 más 32 es 50 dividido entre 5. ¿Y cuánto es 50 dividido entre 5? 50 dividido entre 5 es 10. Quiere decir que el promedio aritmético de los 5 números es simplemente 10. Vamos con otro ejemplo. Este podría ser tu caso. Espero que no. El promedio de las 6 notas de un estudiante es 10. ¿Cuánto deberá obtener en la séptima nota para sacar 12 como promedio? Muy bien. Entonces este estudiante tiene 6 notas ya, ha dado 6 exámenes, pero yo no sé las notas de esos exámenes, pero lo que sí sé es que promedian 10. Entonces le falta un examen, que será el séptimo, y ¿cuánto deberá sacar para obtener 12 de promedio? O sea, como promedio, pero de las 7 notas, ¿no? Tu promedio general. Muy bien, entonces lo que yo tengo aquí como dato es que son 6 notas y que su promedio es 10. Es decir, tengo yo la media aritmética de 6 notas, que yo sé que se puede expresar como la suma de las 6 notas entre 6, y esto me están diciendo que es igual a 10. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, ¿qué tenemos? Que la suma de las 6 notas es 60. En realidad, no sé cuántos son las 6 notas. No es que las 6 notas valgan 10 cada una, no. Lo único que sé es que sumadas dan 60. Y esto es importante saberlo. Luego hay una nota adicional. Una nota, la séptima nota. A la séptima nota le voy a poner x sub 7. ¿Ya? No la sé. Pero lo que yo sí sé es qué promedio quiero obtener. Entonces, yo sé que el promedio de las 7 notas, ojo, promedio, no es lo mismo, acá estoy hablando de la séptima nota y acá el promedio. El promedio de las 7 notas, que será igual a la suma de las 7 notas entre 7, esto deberá ser igual a 12. Este promedio deberá ser igual a 12. Muy bien, ahora, tengo esto. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo siguiente, ¿cómo obtengo la suma de las 7 notas? ¿Puedo hacerlo utilizando estos dos datos? Por supuesto. La suma de las 7 notas será lo siguiente. Será la suma de las 6 primeras
más la séptima nota, y todo esto es la suma de las 7 notas. Todo esto dividido entre 7 me tendrá que dar igual a 12. Este 7 puede pasar a multiplicar. Tenemos 12 por 7. 7 por 2, 14. 7 por 1, 7. Y 1, 8. 84. Entonces tenemos 60. Más la séptima nota tendría que ser 84, fíjense. Y definitivamente la séptima nota tendría que ser, ¿cuánto es 84 menos 60? Es 24. Por lo tanto, teóricamente es imposible, porque nosotros trabajamos en una escala vigesimal, es imposible que este alumno se saque de promedio 12. No va a poder sacarse 12. ¿Ya? Se sacaría a lo más 11 tal vez, porque para sacarse 12 como promedio, después de tener 10 en 6 notas, tendría que sacarse en el séptimo examen 24, y eso es imposible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que este problema tuviese una... O sea, así como está la situación, por eso te dije al inicio, ojalá que tú no estés en esta situación porque ya no tendría salvación. Pero, ¿qué opinas si ahora resulta que el alumno se plantea sacar 11 como promedio? 11 como promedio. Estamos cambiando el problema. A ver, ¿qué cambiaría aquí? Cambiaría de que ahora esto sigue siendo lo mismo. Cambiaría que ahora este promedio no quiero que sea 12, sino quiero que sea 11. ¿Verdad? Y al cambiar aquí 11 por 7, ya acá también cambiaría, ¿no? 11 por 7 sería 77. ¿Y cuánto es 77 menos 60? Pues ahí sí tenemos algo que es factible, ¿no? Muy bien. En este caso, de que un alumno tenga 6 notas, ya su promedio sea 10, pero él quiere sacar 11 con una séptima nota, forzosamente tendría que sacarse 17 en esa séptima nota para que su promedio sea 11, o sea, para que apruebe a las justas. Es muy difícil ya que él pueda aprobar, pero no imposible. En este problema nos dicen, el promedio de 4 números es 28. Si 2 de ellos son 36 y 26, ¿cuál es el promedio de los otros 2? Muy bien, en este caso sí tenemos solo un conjunto de números, son 4 números, y nos dicen cuál es su promedio. Así que yo puedo decir, cuando dicen solamente promedio, se refieren a la media aritmética, ¿ok? La media aritmética de estos 4 números, que sabemos que es la suma de los 4 números dividido entre 4, esto, según el problema, es igual a 28. Entonces de aquí ya sé que yo puedo obtener la suma de esos 4 números. Es 28 por 4, ¿no? 28 por 2 es 56, sería 112. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces tenemos la suma de estos 4 números. Pero yo sé que 2 de ellos ya son 36 y 26. Entonces puedo hallar la suma de estos 2 números. 36 y 26. Sumamos, sería 6 y 6, 12. 62. ¿Por qué voy a hallar la suma de los números que aquí me dan? Porque por diferencia puedo hallar la suma de los otros 2. Entonces, yo sé que la suma de todos los números, los 4, son 112. Le resto la suma de los 2 que me están dando. Y esto me da 50. ¿Qué cosa vendría a ser 50? Es la suma de los 2 números que me faltan. Por lo tanto, si yo quiero hallar el promedio, o sea, promedio aritmético de estos números, el promedio de esos 2 números que me faltan será la suma de ellos dividido entre 2. Entonces, la media aritmética de esos 2 números será simplemente 50 entre 2. Y estamos hablando de un valor de 25. Así de sencillo. Muy bien, un caso más para terminar esta orientación. La media armónica y geométrica de 2 números son 200 y 160. Pregunta, ¿cuál es la media aritmética? Muy bien, obviamente este problema se trata sobre la relación que existe entre las tres medias o los 3 promedios. Como ya hemos visto en la parte de la teoría, la relación que existe es esta, ¿no? La media geométrica elevada al cuadrado es igual a la media aritmética multiplicada por la media armónica. Esa es la relación. Y me están dando estos datos, que son la media armónica y geométrica. ¿Ustedes creen que estos sean los datos respectivamente? La verdad es que hay que tener cuidado,
porque nosotros hemos visto ya en la teoría de que de las tres, la media armónica es la menor y la geométrica es la intermedia. Entonces, ¿cuál de estos dos valores corresponde a la media armónica? Es 160. Tengo este dato. La media armónica es 160 y la media geométrica no es más que 200. Entonces, por eso el problema no dice respectivamente, porque están también evaluando aquí a ver si usted conoce la relación de orden. Con esos datos yo puedo reemplazar en esta fórmula y tengo lo siguiente. Media geométrica al cuadrado, dice, o sea, será 200 al cuadrado igual a la media aritmética, que es la incógnita, por la media armónica, que es 160. Es decir, aquí yo puedo escribir 200 por 200, que es 200 al cuadrado, igual a la media aritmética dividido entre 160. En este punto es donde yo puedo simplificar. Puedo, por ejemplo, sacar décima por aquí. Aquí tenemos cuarta, 4, cuarta 5. Aquí tenemos también cuarta 1, cuarta 50. Y de esta manera, como tú verás, nos queda solamente que la media aritmética es 50 por 5. O sea, la media aritmética es 250. La media aritmética es 250. Y mira, se cumple la relación de orden. Media aritmética es mayor que la media armónica, que la media geométrica, y a su vez está mayor que la media armónica. Bueno, espero que estos casos te sirvan como guía para poder trabajar mañana tu examen trimestral. Te deseo mucha suerte. Nos vemos, queridos alumnos rafaelinos.